Hola queridos líderes del mundo hispano. El día de hoy nos acompaña un experto en temas de medios y quien conoce muy bien toda la región de América Latina. Él es Richard Araujo. Él fue director de la división de América Latina para Voice of America. Durante más de 20 años trabajó en esta región y conociendo muy de fondo lo que estaba sucediendo en aquel momento en Venezuela y en todo el resto de América Latina. Bienvenido a Líderes del Mundo Hispano, estimado Richard. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Contigo. Igualmente, gracias. ¿Lo tomó por sorpresa la detención de Nicolás Maduro o ya lo esperaba de acuerdo a lo que usted conoce de Venezuela? Sorpresa porque se tardó tanto tiempo para que verdaderamente pasara. Yo recuerdo la primera vez de que Trump estuvo como presidente. Recuerdo que hubo una oportunidad de 3 días que todos se habían levantado en contra de él para poder haber hecho algo. Y dije, bueno, ¿y por qué no hace algo? ¿Por qué no hace algo? Porque pensé, el momento estaba muy propicio con apoyo para sacarlo. Pero después de los 3 días entró Rusia, entró Irán y ya después China. Y ellos fueron... lo que me sorprendió fue que tan fácil lograron agarrarlo, porque recuerdo que él tenía como una red como que 12 personas de seguridad y eran iraníes que le daban la seguridad a él. No eran venezolanos, iraníes que le daban la seguridad. Y eso era muy difícil para poder entrar y hacer entrevistas, hacer muchas cosas. Y entonces porque siempre se guardaba que él, con todo lo que estaba haciendo. Lo que me sorprende ahora, ¿cómo lo hicieron? Que lo iban a hacer, era posible. Estaban todas las fuerzas navales listas para poder hacerlo. Pero ahora me pregunto, ¿qué va a pasar ahora? Porque no capturaron a los líderes principales, especialmente los que mandaban la droga de Colombia por Venezuela a Europa. Venezuela, para mí, mandaba más droga a Europa, a la mafia rusa, que era para Estados Unidos. Yo creo que por México entra más droga a Estados Unidos. Y eso fue lo que me sorprendió, que no agarraron los principales que tienen poder sobre las Fuerzas Armadas. La otra cosa que nadie de las entrevistas que he visto de los reporteros, nadie ha tocado el punto de los de las motos, las fuerzas de las motos armadas en Venezuela. Cuando hubieron manifestaciones, eran las motos que venían y cogían a las personas, las ponían entre dos, que iban dos en una moto, y se los llevaban. Y de esa gente nunca se supo qué pasó. Pero, ese punto lo han tocado. Tengo un amigo en Venezuela que estábamos hablando sobre el tema. Él no está en Caracas, pero está fuera, más cerca de Colombia. Y me dijo, eso es lo que todo el mundo está aterrorizado por esas motos, porque es una forma brutal como los tratan, como los hacen. También las Fuerzas Armadas, de la manera que están todas fortificadas cuando salen a hacer cosas, no salieron, no se notó eso. Así que todavía hay muchas preguntas de qué es lo que va a pasar, cómo se va a hacer. Y me sorprendió que dijera que María Corina Machado no iba a tener ningún papel en este nuevo gobierno, este cambio. Porque es una persona que ha luchado por muchos años por Venezuela. Y entonces así es que creo que se han abierto más preguntas, que vemos lo que está pasando. Y esta mañana escuché una entrevista con el secretario de Estado. Y la respuesta, le preguntaron de qué manera
legal puede Estados Unidos hacer esto? Entonces dijeron, la operación que se hizo fue legal porque el Departamento de Justicia y en Nueva York ya había un caso esperando para cogerlo a él, había una recompensa para entregarlo, y entonces basado en eso fue lo que lo hicimos. No fue fue militar, pero no fue, le están diciendo que el DEA fue el que hizo la operación. Hay mucha confusión, hay mucha confusión. Sí, hay personas que lo ven esto desde el punto de vista del derecho internacional, que esto es casi una invasión a otro país, y hay otras posturas en las cuales no se reconoció desde hace varias elecciones a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, y se le aplicó la ley en cuanto a una investigación por crímenes de narcoterrorismo a él y a su esposa, y por lo cual fueron detenidos y llevados a Estados Unidos. Sí. Para la gente que tal vez no tiene mucha idea de lo que ocurría en Venezuela, porque pocas son las personas que han podido ir a Venezuela en persona, usted que vivió tantos años, realmente era un régimen que respetaba a las personas, los ciudadanos y los derechos humanos como algunas personas hoy lo quieren ver. No, totalmente no, totalmente no. La gente tenía miedo. La gente sufría bastante. Los que estaban con el gobierno, que es muy típico, tenían acceso a muchas cosas. Pero el hombre que trabaja y hace todas sus cosas, no, definitivamente no. Con los viajes que yo hice, nosotros pasábamos nuestros programas de radio en varias de las cadenas de Venezuela, y también cuando empezamos con televisión, también lo hicimos en algunas cadenas, pero tendrían que ser cadenas en las afueras, no en Caracas, porque no los dejaban. Poco a poco fueron llegando a estas cadenas, llegaban armados, llevaban a investigar todo. Fue un tratamiento continuo para aplastar totalmente la libertad de prensa. En Venezuela no ha habido en mucho tiempo libertad de prensa de lo que está pasando. Y entonces, no, y el tratamiento de la gente. Cuando una de las últimas veces que viajé, tenía que cuidarme para reunirme, para hablar con uno de mis corresponsales ahí, con dos de ellos. Lo tuve que hacer en la habitación a oscuras, y tenía que ver, había alguien en el lobby del hotel, un hotel americano, viéndome qué es lo que estaba pasando. Y entonces tuvimos que reunirnos en la habitación, poner el agua de la regadera y ponernos en una esquina de la habitación para poder hablar. Es a ese nivel que el miedo que había de la gente, que los podían llevar por cualquier cosa, se inventaban que no fueran. Pero es sumamente peligroso cuando hay este tipo de un poder duro contra la población. A mí me quedé admirado cuando, yo sé que jamás tiene que ver en mucho con esto también a veces, y cuando hubo el ataque a Israel, y cuando llegaron con las motos y agarraron cuando hubo el ataque en el concierto que hubo, que se llevaron a varios de los que estaban ahí, a los judíos, y ponían a las personas en medio, en las motos, en la misma manera que ya lo había visto hacer en Venezuela. Y dije, bueno, y esto que los entrenaron a uno, ¿cómo están usando el mismo método de hacer estas cosas? Me sorprendió, no sé, pero es algo que yo creo que políticamente hay una manera creo que se puede justificar lo que se hizo políticamente por el avance de China después que todos los problemas con los aranceles empezaron en Estados Unidos contra todos los países y aún en Latinoamérica.
y era depende cómo se sentía ese día, a quién iba a caer y a quién no, a nivel internacional de Estados Unidos. Eso causó que China se empezara a meter en toda Latinoamérica. Y Rusia también. Y Irán, obviamente, la conexión de Irán, Nicaragua, los vuelos que iban de Irán directos a Venezuela, después pasaban a Nicaragua iban las cosas. Se hizo un puente en ese sentido. Y entonces era algo que si Estados Unidos no hacía nada, eso iba a seguir creciendo y no iban a poder detener lo que estaba pasando. Las drogas sí yo me acuerdo también lo de los barcos estos cargados y salían de Ecuador y Colombia y hicieron no se me olvida haber visto uno de ellos. ¿Cómo los hicieron? Que pues iban 2 o 3 personas adentro y tenían muy poco espacio para respirar y solo pasaban sobre el agua, abajo del agua, muy poco, para que no se notaran afuera del radar, que los podían ver. Pero esto algo ha estado pasando desde hace mucho tiempo. Y entonces todo se ha desarrollado poco a poco. Todo se ha desarrollado en lo que estaba pasando y creo que llegaron ya a un límite, aunque ya más que suficiente. Tenemos que hacer algo porque aquí la situación. Pero decía. Sí, en esta parte de lo que iba a mencionar de lo del derecho, porque hay personas que dicen que por qué no se siguieron los protocolos legales avalados por las naciones, que hay instancias internacionales para esto, pero la pregunta es si realmente se iba a poder tener algún resultado en este sentido o era inminente tener que tomar esta acción decisiva para poder traer un cambio a Venezuela. Yo creo que desde hace muchos años ya tenían planeado hacerlo porque ya se había tratado, se había negociado, se había hecho todo lo imposible por llegar a un acuerdo y Maduro y su grupo no iban a soltar los billones que le estaban entrando de la droga, lo que ellos hacían, todos los negocios que hacían, y ellos se hicieron dueños de todo. Las hijas de él viajaban a Europa en jets privados. Nunca se me olvida la última vez que estuve, crearon no aeropuerto, pero un sitio a donde llegaban aviones de Irán, de diferentes partes, donde no se podía, aterrizaban, ahí se escondían, ahí se bajaba la gente y todo eso, en el mismo aeropuerto internacional, pero era algo separado. Entonces, no creo que negociación hubiera resultado. Ya era demasiado tarde. Él no iba a cambiar, las cosas se tenían que hacer como él decía, y ahí él no iban a soltar todo el dinero. Supuestamente él sacó bastante oro. Él invirtió en el oro y también Venezuela tiene mucho oro, no solo el petróleo, mucho oro. Y entonces ya llegó a un punto que ya nomás la gente ya estaba cansada de todo lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué es lo que viene? Es una preocupación, porque si los líderes alrededor de él todavía están ahí mandando, la gente está muy confusa. Puedo comprender como del punto de afuera diciendo, bueno, ¿cómo Estados Unidos va a decir, oye, ellos van a gobernar? Eso es ilegal, llegar y gobernar otro país que se meten. ¿Por qué? Entonces, o vinieron a sacarlo porque era un corrupto de la droga y todo, o vinieron a cambiar el gobierno. Todavía hay mucha incertidumbre. Y hay mucha gente que en estos días que están diciendo, bueno, no, si verdaderamente Estados Unidos va a tomar el control del país, no se ve por ningún lado. Y aquí están preguntando, ¿qué va a pasar con... van a llegar tropas para resguardar todas las petroleras. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Va a haber oposición en el Congreso si hacen eso. O el público.
Entonces, ya hay algunas manifestaciones por el hecho, pero es una situación sumamente delicada y difícil también, sin ver exactamente todos los ángulos. Pero más que todo, ha abierto una incertidumbre. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer el otro? Ellos tienen que saberlo, porque lo han planeado por muchos años. Tomaron la oportunidad, me alegro que lo lograron, y milagrosamente, porque él siempre está súper custodiado. Siempre ellos, los dos, y su hijo y todas las otras personas. Pero va a ser interesante cómo se sigue adelante. Claro. El presidente Trump ha mencionado acerca de un equipo que va a gobernar, un gobierno de transición en lo que se puede instaurar un gobierno democrático, legítimo. Se han mencionado a algunas personas. En esa rueda de prensa mencionó a la vicepresidenta y gente cercana que podrían estar asumiendo este papel de liderazgo en Venezuela, pero más allá de eso, ¿ha mencionado algunos otros nombres de acuerdo a lo que usted ha podido saber, investigar? Hasta la fecha no, como le digo, esta mañana en la entrevista todavía no han dado nombres. Lo que me sorprende es que hayan dicho que la vicepresidenta, bueno, la presidenta no, pero la que está a cargo del Congreso es la que está ahorita actuando como presidente. Pero ella salió diciendo que el presidente es Maduro y que la revolución y todo sigue. No, sus comentarios públicos han sido a favor de Maduro y en contra de todo lo que ha pasado. Entonces no entiendo. Y si mencionan que lo están haciendo para ver que esta gente, sin tener que ser más agresivos, cambien de opinión o puedan cambiar su estilo de vida o dejar la droga, dejar todo lo que están haciendo. Eso para mí lo encuentro muy ingenuo, porque conociendo cómo son las personas, conociendo lo que han hecho, conociendo el poder de haber destruido la industria, de haber destruido la petrolera, tanto que han deshecho, que lo han dejado a un lado. Yo no veo que la gente de repente va a decir, bueno, hoy sí nos vamos a portar bien y vamos a hacer las cosas diferentes. Pero no sé qué tienen exactamente, cuál es el plan que tienen. Es posible y no lo quieren decir. Sí, el presidente Trump fue muy claro en el punto de traer esta inversión hacia la industria petrolera, recuperar también aquella inversión que tenían en el pasado en Venezuela, cual fue tomada por el gobierno, y que, bueno, finalmente esto traerá prosperidad a los venezolanos y a la región. La duda que nos queda aquí es que se menciona mucho China, Rusia, Irán. ¿Desde cuándo entraron ellos a Venezuela? ¿Es algo que tiene mucho tiempo? ¿Entraron con Maduro? ¿Entraron con Chávez? ¿Cómo se dio esta injerencia tan fuerte de estos países en Venezuela? Entraron con Chávez. Quien le ayudó más a Chávez fue Castro, porque Castro mandó sus fuerzas especiales, mandó médicos, mandó enfermeras, mandó todo y para tener más control. Entonces, sabiendo, porque ellos tenían que hacer lo que les decían, y hasta cierto punto de los cubanos que llegaron, hasta cierto punto querían que los mandaran, porque tenían acceso a más cosas que no tienen en Cuba. Ahora Cuba está muy, muy mal. Y eso fue subiendo poco a poco, pero ya llegó a un punto que es difícil dar atrás afuera de un cambio. Es muy difícil. ¿Que ha habido corrupción? Sí. Ha habido corrupción, bueno, en todos los países de Latinoamérica. Y lo hay ahorita. Pero en Venezuela la corrupción, pero cuando hablan de la corrupción, en vez de ser un grupo grande, fue un grupo pequeño del poder y nadie más. Y si quería uno sobrevivir, tenía que entrar en negocio con el poder.
que es que ha pasado tantas veces ya con los diferentes gobiernos. Y antes eran los gobiernos militares que se hablaba que de todos los abusos y toda la corrupción. Hoy no, son gobiernos revolucionarios o ahora la- todo es muy diferente a como se ha planeado. Y la gente ha cambiado mucho. La gente también pregunta, la gente quiere saber por qué, cuáles son las razones, qué es lo que se va a hacer, qué eso justifica, cómo pueden justificar eso. Entonces es, yo creo que es más preguntas que todo, pero también una de mis primeras reacciones fue, bueno, ¿cómo va a reaccionar Rusia, Irán, China con esto? ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Con quién se van a topar? ¿Quién va a estar ahí de Estados Unidos para hablar con ellos? Van a tener que hablar para saber qué es lo que van a hacer. Y si todos los buques de petróleo que van para Irán o donde fuera, que supuestamente un cartel de ellos mismos era lo que manejaba y vendía el petróleo, no el gobierno. Y era un grupo independiente pues del gobierno, pero ellos le sacaban fruta a todo para ellos. Y entonces, por ese sentido, ojalá que esto se pueda hacer. Pero el problema es que va a tomar tiempo, va a tener paciencia la gente, porque el dinero no va a entrar así nomás. El crudo venezolano es muy duro, muy fuerte, y solo ciertas sitios a donde se procesa se puede hacer para poder después limpiarlo, hacerlo a nivel de gasolina para uso ya más internacional. Me imagino China, Rusia irán a detener esos procesos, pero no es algo como quien dice, hoy todo ese petróleo va para Estados Unidos y ya vamos a tener más, la gasolina va a bajar aquí. No es así tan fácil. En Texas tienen, y creo que Texas más que todo es donde tienen refinerías para ese tipo de petróleo. Pero es más costoso, no es así. Tienen mucho en Venezuela, pero no es tan fácil para hacerlo. Yo creo que hay más preguntas que respuestas con todo lo que ha pasado. Que me alegro que por fin lo sacaron, porque la gente estaba sufriendo mucho. Los pocos que gozaban de dinero, de lujo, de todo lo demás. El mismo hijo de Maduro, que le dicen el Principito. Supuestamente habían dicho al principio que a él lo habían capturado también, pero eso no ha salido. Supuestamente que habían matado al ministro de Defensa. Después salió el ministro de Defensa hablando en contra de todo lo que estaba pasando, el abuso. Es, 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 uh, por el momento es una situación bien difícil que no está tan claro qué es lo que va a pasar. Y Estados Unidos tiene que estar muy seguro de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Porque el mundo está viendo qué es lo que va a pasar. Por qué lo hicieron, cómo va a beneficiar a los venezolanos esta propuesta. Y eso es sumamente muy importante. Claro, sin duda, las acciones que tome el presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos estas próximas semanas serán decisivas para el futuro de Venezuela. En cuanto a la injerencia de estos países de China, de Rusia y de Irán, ¿actuaban cada quien por su propio interés o había un interés conjunto en alguna industria, en el petróleo, en el oro de Venezuela? ¿O qué es lo que usted pudo conocer de esa situación? Era en conjunto, porque obviamente por el oro eso le da valor a mucho. Digamos, cuando empezaron, creo que empezó con Chávez, que ofreció el petróleo a los países de Centroamérica. Y muchos apuntaron y empezaron a comprar porque lo vendían más barato. Aún abrieron gasolineras en casi todos los países. Ahorita, digamos, El Salvador ya no usa el petróleo, Costa Rica tampoco. Pero lo único que todavía beneficia de esas cosas, de esos acuerdos, es Nicaragua, obviamente por el gobierno que tienen. Pero los demás no. Y esto implica Panamá. ¿Qué es lo que va a pasar con Panamá?
Los chinos ahora tienen a cargo el manejo del canal de Panamá. ¿Qué va a pasar ahí? Um, hay, como le digo, hay muchas preguntas que todavía no hay respuestas a lo que posiblemente puede pasar, a lo que va a ser. Sí, me alegro, él ya no está. Y también hay una cosa muy interesante ver cuál es el proceso y cómo se maneja el proceso del juicio de los dos en Nueva York. Porque es algo, no es el gobierno en sí, sino que es el Estado de Nueva York que metió la demanda por las drogas, por los carteles que mandaron y diferentes cosas. Y ahora mucha gente está preguntando, bueno, si tanta droga viene de Venezuela, ¿qué va a pasar con México? ¿Por qué no entran a México a coger lo que está pasando? Y es de China manda mucha droga, especialmente a la química, la manda a México. En México la procesan, la hacen el fentanil y eso se va a Estados Unidos. Yo ahora vivo en Tucson, en Arizona, y es un puente fácil. Eh, Fácil en el sentido de que lo tienen sobreguardado, pero siempre ya hay conexiones para poder pasarlo. No todo lo hacen o lo distribuyen. Digamos, entra, pero la distribución se hace más adentro hasta cierto punto. Pero se abren una gran cantidad de preguntas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Y Estados Unidos tiene que hacer algo rápido para contestar estas preguntas. No se puede quedar, digamos, decir, el ministro de Defensa y el del Departamento de Estado van a manejar el país. Y no es así nomás que se dice, ellos van a llegar a manejarlo. No es así. Entonces tienen que buscar a personas que les puede formar algo, un grupo que pueda manejar las cosas como deben de ser, que no se va a ir a la corrupción. Pero antes de que eso pase, tienen que sacar a varios los que están ahí como Diosdado. Los tienen que arrestar porque hay tantos de ellos que están involucrados directamente mandando las drogas, especialmente a Europa. Y el otro problema, que mucho militar que está involucrado en ese proceso también. Entonces, ¿cómo limpian eso? ¿Cómo pueden llegar a un acuerdo? Y como le digo, hay tantas preguntas que se tienen que hacer y tienen que dar respuestas. Estados Unidos tiene que dar respuestas fijas de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, qué es lo que va a pasar. Y como nadie ha mencionado el valor del dinero en Venezuela. Está por los suelos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo lo van a manejar? Entonces espero que en el futuro, y rápido, espero que puedan salir con respuestas para darle alguna solución al pueblo venezolano también, en el sentido, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Digamos, las colas para gasolina súper largas en Caracas, para medicinas, fue lo primero que la gente salió a comprar, porque no sabían cuándo iban a tener, cuánto esto va a pasar, qué escasez iban a tener de todo. Y eso es algo que es serio para el venezolano. Así es que espero que Trump y el equipo salga con muchas respuestas a muchas cosas de estas. Y el Congreso sé que lo van a preguntar exactamente, lo van a decir qué lo han hecho, por qué, cuáles son las razones. Ellos están molestos porque no pidieron permiso, pero la manera que el secretario de Estado lo explicó que fue una operación legal en el sentido de que ambos estaban ya en la lista, había una recompensa de 50 millones para entregarlos por los abusos, por la corrupción, por la droga, por todo eso. Entonces es algo muy, muy interesante, pero veremos
a ver qué pasa en estos días. Entonces, ¿se puede prever que haya alguna cuestión entre el Congreso y el presidente Trump, el Ejecutivo, en relación a esta acción tomada por el presidente Trump? A mucho cuestionamiento. ¿Cree que esto pueda ser algo que detenga este proceso de ese gobierno transitorio que quieren instaurar en Venezuela? ¿O es algo que mucha gente del Congreso tal vez respalde? No creo que el Congreso lo va a parar, porque sí, la mayoría están de acuerdo de que lo sacaron, que ahora ya lo tienen para hacerle el juicio. Pero lo que va a pasar es qué es lo que van a poner el gobierno transitorio para estos días. ¿Cuáles son las impresiones que Estados Unidos va a hacer? ¿Cuáles son las preguntas que ya se están haciendo? ¿Cuántos militares va a tener que mandar para guardar las petroleras? ¿Quién va a estar a cargo del aeropuerto? ¿Quién va a estar a cargo de las fronteras con Colombia? Va a regresar, hay muchos venezolanos en Colombia. Y entonces, ¿quién les van a abrir la puerta ya que todos regresen? Pero ¿cómo que? ah, la lista de preguntas es larga porque no se sabe exactamente qué es lo que van a hacer. Entonces, espero que eso sea porque antes sí, yo diría que la mayoría de la gente en general en Latinoamérica están más en Latinoamérica que en Europa. Están contentos porque lo cogieron, pero todo el mundo pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Y las explicaciones que ha estado dando ahorita la administración no las veo muy fijas. No las veo muy fijas en el sentido que esto se va a hacer. Tal vez se planeó la parte militar de cómo se iba a hacer, exacto. Um, uh, Creo que el secretario de Estado mencionó lo que se hizo en Siria. Y ahora vean a Siria como ha progresado y todo. Pero Siria ya tenía su líder. Siria ya tenía alguien que era parte de la guerrilla de ellos, que se levantó y unió al país. Y entonces hoy ya le han dado, él ya visitó Washington, él ya le han dado apoyo, esfuerzo y todo. Entonces, y eso es lo que Siria necesitaba, porque la situación era tremenda. Pero ahora están empezando y eso, pero uno no se puede comparar con el otro. Uno no puede, se puede decir, bueno, resolvimos este problema, este también nos va a salir bien porque quitamos a un dictador. No es tan fácil. Y estamos hablando de otro tipo de persona, es otro hemisferio, totalmente. Y yo creo que van a haber más manifestaciones en contra de lo que ha pasado. Aquí en Estados Unidos ya empezaron pocas. Pero si ellos pueden explicar exactamente lo que quieren hacer y lo que van a lograr con haber hecho esto, eso va a ayudar bastante. No solo para que la gente sepa, pero también para el mismo gobierno. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que la gente puede esperar? Porque todos los días la gente sale. Vamos a tener comestibles. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Va a entrar de otro lado. Se va a levantar las restricciones que han estado bajo este gobierno. Entonces espero que se pueda hacer algo verdaderamente para que beneficie al pueblo venezolano que lo necesita. Pero que se abra la libertad de prensa en el sentido. Digamos ahorita la mayoría de los periodistas extranjeros están en Colombia. No los dejan entrar todavía. Pero poco a poco eso se va a ir viendo. Hay gente que está acostumbrada, hay algunos reporteros que mandan información de dentro y eso va a ir abriendo campo. Pero no es así nomás, no es tan fácil, no es tan fácil. Sí, ha habido casos en los cuales cuando algunas
organizaciones se remueve la cabeza, surgen otras cabezas, otros liderazgos. Y aquí parecía, porque hay gente que incluso cuestionaba si era realmente Maduro quien ejercía el poder sobre los demás o si había alguien detrás por la manera en la que se dieron las cosas en la detención de Nicolás Maduro, que abren la sospecha de que había otras personas detrás quienes eran las que podían negociar, acordar de cierta manera. Pero usted que conoció más de fondo esto, ¿qué sensación le da? ¿Qué conocimiento tuvo al respecto de estos liderazgos detrás de Nicolás Maduro? Es muy posible. Como le dije, Diosdado es uno de ellos, el ministro de Defensa. Hay varias personas alrededor de él y él tenía su círculo bien, bien cerrado. Lo protegían totalmente porque compartían el fruto de lo que mandaban, de la droga. Y digamos algo que hay tantos puntos que no han salido todavía a la luz, pero eso es mi preocupación más grande. Los grupos que lo defendían a él, que demandaban que tenía que hacer ciertas cosas. Digamos, Chávez vino de ser militar. Maduro no tenía la educación. Era chofer de bus, pero fue muy popular. Entonces, a él le tocaba seguir a Chávez porque él le había ayudado a llegar a donde llegó. Y entonces eso es sumamente diferente con todo lo que va a hacer, pero todavía es el peligro. Todavía son esas personas que lo apoyaban, que hacían y le decían que lo manejaban. Yo creo que Rusia e Irán le pusieron bastante presión. Pero ¿por qué Irán él mandó a pedir? Cuando ya los cubanos no eran suficientes para él, no sentía su seguridad, fue que pidió a miembros de las armas, de los grupos reales armados de Irán que llegaron a Venezuela a ser parte de su custodia. Y eso es algo muy... Hay tantas preguntas porque todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué si estaba el equipo de seguridad estaba tan armado? ¿Por qué no lo han visto en las calles? Pero también porque no hay mucha gente en las calles feliz. Hay poca gente en las calles pidiendo que se regrese, que siga a Chávez. Pero no hay suficiente para las preguntas son enormes porque hay tantos puntos que se tienen que ver qué es lo que está pasando. Y yo creo que si Estados Unidos cree que les va a dar oportunidad a los que han estado rodeados de él para darle vuelta a la página, decir, sí, vamos a hacer lo que ustedes quieran, vamos a dar la libertad de prensa, vamos a dar todo eso. Para mí están muy equivocados, porque esas personas han estado ya mucho tiempo en ese poder y los que están abajo de ellos van a hacer lo que ellos digan, porque saben que son los que han mandado en todo este tiempo. O sea, Maduro es uno, pero ¿cuántos más hay? ¿Y cómo van a hacer cuando tengan que negociar con Irán? ¿Cómo van a hacer para que los iraníes salgan? O China. China no va a ser el problema, pero Irán sí. Y Rusia va a ser interesante. Pero, perdón. Sí, en esta parte que usted menciona en relación a China, ¿qué intereses en específico recuerda usted que China tiene en Venezuela? Inversiones más que todo. China ahora se ha hecho, porque Estados Unidos fue dejando a Latinoamérica, China se ha hecho el poder de Latinoamérica. China ha invertido con todo, digamos, en El Salvador es un buen ejemplo.
con lo de China. Cómo han invertido en El Salvador, tienen acuerdos de hacer puentes, de hacer carreteras, de hacer muchas cosas, de hacer ampliar los puertos que lo están haciendo, pero al costo de cuánto le deben a China, igual que en el Caribe. China se metió en el Caribe en todos los negocios posibles, con todos los gobiernos. Y digamos, desde el canal de Panamá, China tenía un acuerdo con Nicaragua para hacer otro canal, usando el lago de Panamá. Entonces, para pasar por en medio. Pero eso parece que se vino abajo. Pero China tiene mucho interés. China ha comprado una cantidad de propiedades a orilla del mar en varios países, en Costa Rica, en Nicaragua, en Ecuador. Son inversiones que han hecho, dan préstamos, pero ¿qué va a pasar cuando tengan que pagar esos préstamos? Los países van a tener que entregar esas propiedades a cambio de los préstamos que China les ha dado. Pero ahora China está vendiendo regreso a El Salvador, porque lo conozco ahora, la cantidad de negocios que China ha empezado en El Salvador, por todos lados, trabajando digamos, China donó una biblioteca principal al centro de San Salvador, lujosa y todo. Y ahora para el país es un lugar de prestigio, pero siempre está alguien de China ahí manejando todo. China trae sus trabajadores a hacer las cosas. No usan las personas locales porque saben que les cuesta menos traer sus trabajadores y después los sacan. Y eso para ellos es una inversión, pero están invirtiendo personal, están invirtiendo lo que van a hacer y los países ellos dan tanto dinero, pagan proyectos, una cantidad de proyectos que antes Estados Unidos lo hacía, países de Europa lo hacía. Antes todos los países dependían de otros países más grandes que venían de Canadá a desarrollar programas en estos países. Pero ahora China es el principal que hace todo eso. Digamos, las Fuerzas Armadas de Rusia. Nicaragua sacó a las fuerzas de Estados Unidos. Nicaragua tiene un acuerdo con Estados Unidos para entrenamiento de las tropas en Nicaragua con Estados Unidos. Igual como Colombia la ha tenido mucho tiempo hasta hace poco. Y Rusia tiene un punto bien importante en Nicaragua. Ellos manejan todo lo que es la comunicación. Estamos hablando de China. En el Golfo de Fonseca hay una isla, le dicen la isla Perico. La compró un salvadoreño de descendencia china. Y ahora, supuestamente, porque la gente va ahí y conozco, China quiere hacer una base militar en esa isla. Y que está al centro, Nicaragua de un lado, Honduras arriba, El Salvador del otro. Y ellos no tienen ningún sitio permanente en Latinoamérica para hacer algo. Entonces a China para eso le importa enormemente. Están modernizando las carreteras, especialmente los puertos, para llegar más cerca a esa base, una vez se den los detalles de lo que está pasando. Y así igual lo están haciendo en otras partes, en otros países. El pleito que tiene China con países en Latinoamérica, más que todo, es la pesca. Tienen miles y miles de barcos de pesca en todo el Pacífico. Y digamos, Perú se peleó con China por eso, porque les estaban quitando la pesca no Perú, Ecuador, a eso. Y entonces, eso pasó. Chile es enorme con la pesca, con todo lo que tiene que ver, la exportación, todo lo que ellos hacen. Y tienen que pelear con los barcos chinos. Uno de los acuerdos con El Salvador, le abrieron las puertas a China para la pesca. Y eso le ha caído muy mal a la gente. ¿Cómo pueden? Sí, El Salvador es pequeño, es pobre.
Y los pescadores son locales, no son industriales. Pero China sí, pero China tiene acceso a todo eso. Eso para China le cuesta enorme. Eso es algo, una gran ventaja para no estar peleando con un país por los derechos de pesca. Entonces, China le ha interesado Latinoamérica enormemente y está muy metido en Latinoamérica y en el Caribe también. Este avance de China a lo largo de los años es, ¿cree usted que se deba a la falta de, digamos que Estados Unidos ya no estaba haciendo lo propio en América Latina y dejó a América Latina vulnerable para este tipo de países, este tipo de acciones de inversión y formas o metodologías de acuerdos entre naciones? Sí, exactamente, exactamente. Y ahora Trump ha cortado toda la ayuda que había de ayuda para los países que se estaban haciendo. Ha cortado todo eso. No solo para Latinoamérica, pero también para África. Y eso ha dejado que China entre con todo tipo de programas para beneficiar al país, obviamente, sea como sea. Pero Estados Unidos se ha descuidado mucho. Le puedo dar un ejemplo ya que trabajé con La Voz de América tantos años. Nosotros teníamos un programa portugués para Brasil. No para Europa, para Portugal, pero para Brasil. Teníamos 40 estaciones de radio FM y estábamos con todas las cadenas principales de televisión en Brasil. Y cuando tomaron una decisión, no me acuerdo qué de los presidentes fue, pero tomaron una decisión que iban allá a terminar la programación en portugués para Brasil y quitarle el presupuesto para hacer otras cosas. Pero dicen, bueno, ya Brasil no necesita, Brasil es moderno, tienen todo acceso a toda la información, no lo necesitan. La diferencia es que a través de La Voz de América se ve el punto de vista de Estados Unidos. No salía de todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Cuando el 11 de septiembre, cuando atacaron las torres y el Pentágono, teníamos a un corresponsal de Bandeirantes trabajando con nosotros y él vivía en un apartamento enfrente del Pentágono. Y él vio no cuando el avión pegó, pero obviamente el impacto es. Y todos los empleados empezaron, ya el departamento se había cerrado, ya no estaban mandando información. Pero todos los empleados empezaron a mandar información a la radio porque querían saber la información. Querían saber qué es lo que estaba pasando. Porque había tanta confusión también cuando eso pasó. ¿Qué pasó con el avión en Pensilvania? ¿Qué pasó con todo eso? Querían saberlo, era algo importante. Y este señor que trabajó ahí representando a ellos, por 3 días no durmió. Porque tanta información. Los empleados mandaron más de 100 informes cada uno en 3 días. Porque las radios demandaban, aunque ya no estábamos mandando programación por satélite o por radio o por lo que fuera. La gente quería saber, el mundo quería saber qué es lo que pasó. Eso nunca había pasado en Estados Unidos. Pero para entonces ya era muy tarde. Yo fui a dar un informe de todo lo que se había hecho por los empleados. Muchas gracias, pero ya el departamento ya se cerró, así es que solo vamos a esperar que pagarles a los empleados. Y así como esto es un ejemplo de muchas cosas que han pasado en otros departamentos, en otras agencias de gobierno, que no han pensado, dicen, no, necesitamos recortar el presupuesto, hay que recortarlo aquí y recortarlo allá. Bueno, ya La Voz de América no existe. Y tantas radios, las radios locales, nacionales, ya no existen. Las radios educacionales ya no existen. Si La Voz de América tenía audiencia enorme, en Irán, en Asia, en China, en diferentes partes del mundo tenían audiencia. Pero
dijeron, no, tenemos que cortar eso, ya no sirve, hay que cortarlo, y fueron cortando así los presupuestos de diferentes departamentos sin darle un análisis. Decir, esto, ¿cómo nos va a afectar si lo cortamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo hacemos esto? Y esto es triste porque sí, se tiene que reducir el presupuesto. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Y eso creo que ha perjudicado mucho a Estados Unidos. Porque otros países se han metido. O países han visto, tenemos un mercado abierto. Aún en México, China se ha metido ahora mucho más. Muchas de las cosas que venían para Estados Unidos, debido a los referendos, de todos los impuestos, México dijo sí, aquí los puede traer y no tiene que pagar impuestos. Cuando un país grande ofrece al otro así, ¿cómo van a decir ellos que no? Entonces, para China, Latinoamérica es un territorio jugoso a cómo está. Y Estados Unidos se está perdiendo mucho con eso. Y es aún los diferentes secretarios de los diferentes departamentos se frustran. O los que están en las embajadas también. Perdón. Este golpe a Nicolás Maduro es también un golpe indirecto, directo a China, Rusia, Irán, quienes han tenido por mucho tiempo esta presencia en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Más que todo, yo creo que más que todo a Rusia y a Irán. A Rusia e Irán. Porque ellos, una vez que visitamos a Venezuela, nos hablaron de los cohetes que tenían. Y querían saber en Washington, verdaderamente esos cohetes pueden alcanzar hasta acá. Pero nosotros le dijimos, no tenemos información si pueden o no. Eso es para que ustedes investiguen un poco más. Y lo interesante con esto, con lo de Maduro, que varias personas que sabían de esos cohetes y a dónde están. Y verdaderamente había peligro para Estados Unidos. Porque supuestamente los cohetes eran rusos que iban a atacar, iban a alcanzar a Estados Unidos. Y habían unos de China también. Entonces, habrá sido toda una pantalla para mantener la seguridad. Tenemos esto, tenemos el otro, tenemos el otro. No se sabe. ¿Y por qué? Hoy salió que supuestamente uno de los lugares que bombardearon fueron unos cuarteles de los militares y que los mataron a todos que estaban ahí. Pero, ¿qué quiere decir bombardear el cuartel? ¿Cuál era el objetivo de bombardear el cuartel? Ya sabían que ahí había algo, que eso les ayudó en poder agarrar a Maduro. No sé. Y no sé si nunca lo sabremos. Pero eso es algo que es raro no haber visto una reacción militar contra Estados Unidos. Y lo hicieron tan rápido. Muy bien hecho, pero... Y todavía no sabemos muchas cosas internas que pasaron. No se sabe. Sí, quería preguntarle en relación a esta acción tomada por Estados Unidos en la detención de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que esto sea algo que impacte el crecimiento del socialismo en Sudamérica, o ya Sudamérica está saliendo de esta ideología socialista por las situaciones que han enfrentado en los gobiernos que han sido abiertamente socialistas y quieren un cambio? ¿Qué impresión le da a usted? Últimamente, ya creo que Latinoamérica está saliendo de eso. Creo que el nuevo presidente de Perú, sí, no, ahorita no, pero el de Chile, hay un cambio que está entrando, que la gente quiere ya. El socialismo del siglo XXI ya quedó muerto. Ya nadie cree en eso. Ya no es un lema que tenemos que luchar para esto, porque ya muchos gobiernos saben que
tienen que hacer ciertas cosas para que la gente pueda seguir creciendo. Para no que sean ricos, pero que puedan seguir creciendo, puedan elaborar sus labores, puedan tener su trabajo. Las partes que son importantes también son todo lo que es de la salud, las medicinas. Digamos, en Latinoamérica se pueden comprar medicinas que no se pueden comprar en Estados Unidos, porque no pasan por un proceso para poder sacarlas. Pero es algo que eso va a tener un impacto. Y China e India también están aprovechando eso para Latinoamérica. Y los gobiernos dicen, si Estados Unidos no va a rebajar el precio de las medicinas, si no van a hacer eso, esto o el otro, lo vamos a tener de otros lados. Y yo he estado en farmacias en varios países y se pueden comprar muchas medicinas que aquí todavía no las permiten o no se pueden hacer. Y la gente tiene que hacer algo, desesperación, por qué se puede hacer. Y eso creo que le quita un poco a la idea de que el socialismo nos va a ayudar o salvar. Creo que ver a Cuba y ver la gente como está sufriendo en Cuba, eso no lo pueden tapar. Ya se hizo demasiado grande la cantidad de gente que se está muriendo de hambre. La cantidad de gente, tienen electricidad ciertas horas durante el día. No hay suficiente comida. He hablado con gente que vive allí, tiene familia que vive ahí. Las personas tienen que cuidar mucho sus caballos, aún los perros, porque la gente tiene hambre. Y no hay forma para que... Estamos hablando del pueblo, no estamos hablando del gobierno, que tiene acceso a muchas cosas. Y eso influye mucho. Se mencionó Colombia y Cuba en todo lo que ha pasado, que posiblemente puedan ser próximos, pero no es tan fácil, porque Cuba es una isla y eso es lo que la ha protegido por mucho tiempo para ser invadida. Pero no, Estados Unidos ha tenido relaciones y bases militares en Colombia por muchos años. Y eso no es tan fácil decir, vamos a hacer lo mismo con Colombia. Sí, la droga sale de ahí, sí hay muchas cosas, muchos eventos. Pero ahorita la guerrilla no está tan activa como antes en Colombia. Entonces no pueden justificar decir esto está pasando, que está saliendo droga, sí. Y lo está saliendo por todos lados y tristemente, a las personas de negocio muchas veces, bueno, si queremos seguir adelante, hacemos acuerdo con el gobierno y nos van a dejar hacer, aunque le tengamos que pagar un 15% o lo que sea, o darle cierta cantidad de beneficios para seguir adelante. Y esto pasó en Venezuela. Para muchas de las empresas privadas. Se decidieron, bueno, para seguir, tenemos que dar cierta cantidad para ellos. Y es lo difícil. Otra parte que entra también en la pregunta, que es lo que va a pasar con el formato de gobernador que se estaba haciendo. Y es un tema serio, pero a la vez es algo que Estados Unidos va a tener que estudiar muy de cerca. Ojalá que lo hayan estudiado tan cerca como hicieron la parte militar. Pero no es fácil. Y creo que ahora que Estados Unidos se dé cuenta que la ayuda que Estados Unidos estaba mandando, la ayuda para usar las personas más pobres o más que necesitaban, ya sea educación, tantas cosas que necesitaban, tienen que pensar en algo también tiene que hacer para Latinoamérica. No es así nomás que se va a decir, bueno, sí, son amigos de nosotros, ya pueden venir, ya pueden hacer esto, pueden hacer el otro. Pero tienen que ver, cada país es independiente, cada país tiene que hacer como tienen que hacer ellos.
Pero cuando una persona se toma el poder a la fuerza, en el sentido, no un golpe, como lo hizo Chávez, pero de una manera que se aseguran de que ellos tienen el control total. Y ellos son los que pueden hacer y deshacer, o pueden dar de una cosa, pueden dar de la otra. Eso va a ser lo más difícil. Y son preguntas que ahorita se están haciendo, pero tienen que haber respuestas. Ojalá que nombren a alguien que va a verdaderamente estar en Venezuela para ser representante, para estar hablando, para estar contestando preguntas. Van a tener que mandar un equipo a la embajada grande y a los distritos y departamentos para dar respuestas a todas las preguntas de lo que se va a hacer. Porque eso si van a tomar esta responsabilidad, eso tiene que incluirse. Sí, buscar un gobierno profesional, si acaso, y poder hacerlo para poder elecciones. No creo que el momento ahorita está para hacer elecciones. Ya cuando hay un presidente que fue elegido legalmente, vicepresidenta que fueron elegidos legalmente, ellos creo que se debían reconocer en lo que ellos tienen, hablar con ellos, qué es lo que pueden contribuir, qué es lo que se puede hacer. Ellos son venezolanos, ellos saben qué es lo que se puede hacer, y si no, se ve como ahí donde se pueden poner el título de imperialismo para hacer esto así. Entonces tienen que estudiarlo todo muy bien hecho para poder seguir adelante y poder ganarse el respeto de los venezolanos también. No decir, aquí vinieron y cómo se va a hacer. No es fácil. Sí, me alegro que cogieron a Maduro, pero tienen mucho más trabajo que tienen que hacer. Así es, estimado Richard. En esta parte del vínculo entre Venezuela y Colombia que has mencionado en ocasiones previas, ¿cómo ves este golpe directo a Maduro en relación a lo que sucede hoy con Colombia? Y justamente el impacto que podría tener esto en el narcotráfico que va hacia Europa, que has mencionado como una ruta. No sé exactamente cómo lo van a tomar. Ahorita, como te digo, hay muchos venezolanos en Colombia, porque lo han estado viendo, era el único lugar donde podían traer cosas y tener abastecimiento de comida y otras cosas. Políticamente, depende cómo sea la reacción del presidente de Colombia. Depende qué es lo que van a hacer. Estados Unidos tiene varias bases militares en Colombia. Si se van a mantener o no se van a mantener. Colombia era el país donde se entrenaban a pilotos, se entrenaban a las fuerzas militares de Colombia. Era el país con más convenio para eso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No sé. Se va a tener que ver cuál es la reacción de ambos. Y también si Colombia decide cerrar la frontera para ayudarle a Venezuela, para ayudarle a Maduro, para ayudarle a la gente que todavía está con él. Si hacen eso va a perjudicar a Venezuela bastante, porque tienen. Entonces no es fácil haber hecho lo que hicieron. Necesario, pero tenía que haberse preparado más para responder, es decir, con todas las preguntas que hemos hecho, que hemos hablado, tenían que haberse preparado para corresponder a esto. Este es el plan que tenemos. Muchas veces no se dice, muchas veces no lo quieren decir, porque si lo decimos, entonces no le van a hacer caso o no se va a lograr hacer. Es posible, pero todavía hay muchas preguntas. Claro que sí, Richard. ¿Algún mensaje para nuestra audiencia? ¿Algo en estos momentos de incertidumbre, de tantas preguntas que quedan por hacer? ¿Algo que quisieras comentarles? Bueno, para Venezuela les deseo lo mejor. Son una gente linda,
Siempre que he ido me han entendido muy bien lo que han podido y comprendo cómo están, comprendo por lo que está pasando y espero que verdaderamente la ayuda necesaria para reconstruir Venezuela llegue, todo lo que ellos necesitan, poder y no dejar que ciertos se aprovechen, porque eso es otro problema. Cuando hay situaciones así y empieza a entrar ayuda, hay unos que se aprovechan y se cogen esa ayuda. Y eso es algo que Estados Unidos nunca lo ha podido manejar muy bien. Dar la ayuda, pero después, cuando la quitan, dicen porque abusaron mucho. Tienen que tenerlo todo bien y espero que la paz y una nueva vida, una vida mejor, les llegue a los venezolanos, que se la merecen, especialmente en Venezuela, que han estado sufriendo ya mucho tiempo. Y hay mucha gente preparada en Venezuela, profesionales que pueden hacer muchas cosas, que pueden levantar el país. Y en las petroleras, sí, pueden llegar las petroleras de Estados Unidos para empezar a levantarlas, pero necesitan las personas que también ya han trabajado, que pueda que estén en Estados Unidos. Es otra cosa que va a ofrecer Estados Unidos a las personas que están en el exilio, que quieran regresar y quieran empezar a levantar el país. Hay mucho profesional venezolano. Sí, se fueron a Europa, a Canadá, a otras partes del mundo, porque no podían seguir como estaban. Así que ojalá que eso sea parte de lo que Estados Unidos tiene planeado para atraer los profesionales que pueden ayudar al país. Y eso se necesita. Así que les deseo lo mejor. Y para Latinoamérica que sigan con las esperanzas, especialmente en este año, que las cosas se vayan mejorando, que se abra la oportunidad para las personas que no han tenido oportunidad. Y no solo en Venezuela, en otras partes también. Y gracias por la invitación de participar contigo. Gracias, Richard. Pues amigos, díganos a quién más quisieran que viéramos aquí en el programa. Si les gustó esta entrevista, esta información relevante, compártanla, difúndanla, denle like y por favor, nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Hasta la próxima.